Bienvenido, mi nombre es Sherry Rigo, soy gerente del programa y capacitadora del Instituto de Capacitación Familiar en Recursos del Estado de Washington. Hoy está conmigo Julie Guillot. Gracias, Sherry. Es un placer estar nuevamente aquí. Mi nombre es Julie y junto con mi esposo somos padres sustitutos autorizados desde hace ya casi 18 años. Actualmente tenemos 6 niños en nuestro hogar que tienen entre 9 y 17 años de edad y soy capacitadora para el Instituto de Capacitación Familiar en Recursos desde hace ya casi 10 años. Sí, es extraordinario tenerte aquí, Julie. Gracias. Bien, este video es un breve resumen de una capacitación de 6 horas de duración llamada Niños con problemas de comportamiento sexual. La capacitación de 6 horas se ofrece en todas las reuniones del estado de Washington. El objetivo de este video es brindarle sencillamente una visión general básica para proporcionar educación y orientación de modo que ofrezca un entorno más seguro a los niños que pueden tener problemas de comportamiento sexual. Recuerde que siempre debe consultar con su trabajador social y también hablar con el terapista del niño sobre cualquier problema. Para recibir una capacitación más profunda, puede entrar en nuestro sitio web y encontrar una capacitación en su área. Los niños con problemas de comportamiento sexual tienen comportamientos fuera de lo común. Se lastiman a sí mismos o lastiman a otros y suscitan preocupación en los adultos que los rodean. Los problemas de comportamiento sexual, aquellos que no derivan del desarrollo normal y típico del niño, sino del trauma, ansiedad o abuso en la vida del niño. Tome un segundo para pensar sobre algunos de estos problemas de comportamiento sexual que haya tenido con los niños de su hogar. Este resumen explicará brevemente las causas de estos comportamientos y le ofrecerá algunas ideas prácticas sobre cómo manejar dichos comportamientos. Pero ante todo, comenzamos con Julie y algunas preguntas frecuentes. De acuerdo, ¿verdadero o falso? Los niños que han sido víctimas de abuso sexual tienen reacciones, tanto físicas como emocionales, a causa del abuso. La respuesta es verdadero. Los niños que han sido víctimas de abuso sexual son más propensos a experimentar afecciones y problemas de salud físicos, como dolores de cabeza, dolores de estómago, entre otros. Las víctimas de abuso sexual infantil presentan más problemas en la escuela que los niños que no fueron víctimas de abuso sexual. Las víctimas de abuso sexual infantil son más propensas a sufrir graves trastornos depresivos en la adultez. Las niñas jóvenes que fueron abusadas sexualmente son más propensas a desarrollar trastornos alimenticios en la adolescencia. Y los niños que han sido abusados sexualmente son más propensos a desarrollar adicciones al alcohol y a las drogas. Además, las reacciones emocionales a las traumas ocasionadas por el abuso pueden hacer que el niño desarrolle problemas de comportamiento sexual. Entonces, otra pregunta, ¿verdadera o falso? Un niño que ha sido víctima de abuso sexual siempre pasa a abusar de los demás. La respuesta a esta pregunta es falso. Sin embargo, es una creencia difundida que el abuso sexual de niños los convierte en criminales sexuales. Esto se conoce habitualmente como el ciclo de abuso sexual y este mito se perpetúa en los medios, en los sistemas judiciales y a lo largo de bibliografía sobre el bienestar infantil. No obstante, algunas investigaciones recientes refutan esta creencia. Este proviene de la Oficina de Contralor General de los Estados Unidos, por sus siglos en inglés. La GAO descubrió que entre los 25 estudios que fueron revisados, no se encontró
un consenso en cuanto a la afirmación de que el abuso sexual en la niñez incide directamente en que la víctima se convierte en un abusador sexual en la adultez. A pesar de que algunos estudios concluyeron que el abuso sexual en la niñez podría aumentar la probabilidad de que las víctimas cometan posteriormente un abuso sexual, gran parte de los estudios observaron que la mayoría de los criminales sexuales no habían sido abusados sexualmente durante la niñez. Una pregunta final, ¿verdadera o falso? Crecer en un entorno de violencia doméstica puede llevar a problemas de comportamiento sexual, incluso si nunca existieron problemas de abuso sexual en la familia. Y la respuesta es verdadero. Hay factores de riesgo que no están vinculados con antecedentes de abuso sexual. Ciertos incidentes traumáticos que incluyen abuso físico, abandono y exposición a violencia doméstica aparecen casi universalmente en las historias de los adolescentes que desarrollan posteriormente comportamientos delictivos. Recién en la década de 1990, los campos de salud mental y bienestar infantil prestaron mucha atención al impacto de trauma en los niños. Durante la década pasada, hemos aprendido enormemente acerca del impacto que el trauma puede tener en el desarrollo de un niño. Se define al trauma como un evento o serie de eventos en el tiempo que pueden poner a prueba o abrumar los recursos y el sentido de bienestar de una persona. La mayoría de nosotros experimentó algún tipo de trauma en su vida. Y nuestras respuestas y procesos de recuperación son todos diferentes. Cómo reacciona un individuo a un incidente traumático depende de numerosas y diferentes variables. Algunas de estas variables son la persona, su edad, su trasfondo cultural, su sexo, el evento traumático en sí, qué sucedió, cómo sucedió. ¿Se usaron armas? ¿Se hicieron amenazas? ¿Dónde ocurrió? Y la frecuencia. ¿Sucedió una vez, ocasionalmente o sucedió muy a menudo? Y también el entorno, el sistema de apoyo que tiene el niño, la respuesta de la familia y de la comunidad al evento y la respuesta de la policía al evento, todos son factores de cómo un niño responderá a un evento traumático. Para algunos niños, una experiencia traumática podría causar problemas de comportamiento sexual, ya sea ahora o en el futuro. Sin embargo, hay otros factores de riesgo también. A continuación, examinaremos esos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de problemas de comportamiento sexual en los niños. Además del trauma, hay otros factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que un niño presente problemas de comportamiento sexual. Los factores de riesgo familiares para que los niños desarrollen problemas de angustia sexual y comportamiento sexual pueden incluir historias pasadas o actuales de abuso sexual, violencia doméstica, abuso físico en el hogar. Ello podría incluir la exposición del niño a la actividad sexual de los adultos, ya sea en forma visual, en persona o por televisión, videos, internet, así como también en forma auditiva o inclusive en actividades de participación. El acceso a materiales sexuales incluye videos, revistas, números de teléfonos 900, Internet, dominio extremo por parte de los padres, es decir, un padre que no permita que su niño tenga amigos o que mantenga un control muy rígido en cuanto a los amigos del niño y presenta una sobreprotección extrema. También podría incluir que un niño y alguno de sus padres estén extremadamente enredados, que haya un vínculo poco saludable entre el padre o la madre y el niño. Esto suele verse en familias monoparentales. Otro factor de riesgo es cuando se tolera el secreto en el hogar. Es decir, no solo que se tolera, sino que también quizás se alienta y se considera una norma de la familia. Tener roles familiares poco claros y relaciones poco saludables permiten que un padre involucra a un niño en mantener un secreto, quizás pedirle que no se lo cuente a su otro padre.
o que uno de los padres confíe cosas al niño acerca del otro padre y luego intente que el niño tome partido, o pedirle a un niño que sea aliado de uno de los padres en contra del otro padre, lo cual suele llamarse. Es algo que se llama triangulación. Dar privilegios especiales a un niño por encima de otro, tener roles desiguales y poder desigual entre hermanos. Y finalmente, tener roles de género rígidos, poco saludables, donde se espera que los niños sean estoicos, autosuficientes, que jamás reconozcan sentirse sin fuerzas o impotentes o que tengan miedo. Y tener niños que estén condicionados a ser sumisas y que no puedan cuestionar la autoridad de los varones en sus vidas. Hay factor de riesgo en familias adicionales y podrían incluir alentar que los niños asumen roles inadecuados como si fueran adultos, fuera de lo que es adecuado para su desarrollo. Tener padres celosos de un niño. Aislar al niño o a la familia de la comunidad y de sus apoyos, y una reacción extrema a los materiales de educación sexual o prevención de embarazo ofrecidos a través de la escuela y otras fuentes comunitarias. El padre no abusador puede minimizar las acusaciones de abuso y luego incluso promover la negación de esos problemas. El uso excesivo de alcohol o drogas también puede ser un factor de riesgo para la familia. Del mismo modo, la intolerancia, la negación o la falta de empatía con respecto a los sentimientos y emociones de un niño y de las familias. La falta de acciones por problemas de comportamiento sexual y en entorno secretamente sexualizado, que se observa en actitudes con respecto a la desnudez, la privacidad, el uso del inodoro, el baño, la burla sexual, entre otros. A continuación, Sherry va a hablar sobre los mensajes que recibe un niño que se cría en este tipo de ambiente. Si piense solo un segundo, si puede, sobre una crianza rodeada de este tipo de factores de riesgo de los que Julie acaba de hablar, ¿cuáles podrían ser los mensajes o las impresiones que los niños reciben por haberse criado en una familia como esa? Bien, uno de esos mensajes está vinculado, probablemente con la masturbación. Muchas veces los niños han aprendido que la masturbación es normal o no han tenido ningún límite normal y adecuado en torno a la masturbación, y entonces no respetan los límites en absoluto. La masturbación se hace en público, en cualquier momento, en cualquier lugar, ante la presencia de cualquiera. O pueda que hayan aprendido que la masturbación está estrictamente prohibida y que producirá un daño irreparable. Puede que no hayan aprendido límites adecuados y normales en ningún sentido, o que no respetan ningún límite. A veces han aprendido que los comportamientos sexuales son la única forma de llamar la atención. Es probable que hayan aprendido que los niños no tienen derecho a decir que no, en especial a las personas más grandes o personas mayores que ellos mismos, y también que no tienen derecho a estar en desacuerdo. Entonces, piense en cómo estas actitudes o creencias pueden traducirle en problemas en torno a comportamientos sexuales. Antes de que entienda completamente qué son los problemas de comportamiento sexual, primero debamos dar una mirada a cuáles son los comportamientos sexuales normales. En la próxima sección se va a distinguir el comportamiento sexual típico o normal, esos comportamientos que encontramos en un niño con desarrollo típico. Los niños son seres humanos y los seres humanos son seres sexuales. Por esto, hasta los niños muy pequeños muestran algunos comportamientos sexuales. Hablaremos sobre esos comportamientos que son completamente esperables y típicos en un niño con desarrollo normal. Por ejemplo, en niños menores de 5 años, la erección en los varones no es de ninguna manera inusual o poco común. Los niños menores de 5 años sienten mucha curiosidad por su propio cuerpo y el cuerpo de otras personas que están a su alrededor. Pueden ser curiosos por el cuerpo de sus padres y querrán verlos bañarse o desvestirse. Están interesados en las diferencias entre niños y niñas. Puede que se toquen o froten sus propios genitales. Incluso los niños muy jóvenes se acarician los genitales, y en los niños muy jóvenes no existe ninguna diferencia entre eso y que el niño descubra el lóbulo de su oreja y juegue con él, o que se meta el dedo en el ombligo. Los genitales son solo para parte de su cuerpo, y así es como aprenden explorando. Pueden usar palabras sin comprender su significado. En tal caso, es muy importante que usted le pregunte al niño, ¿sabes qué significa? ¿Puedes decirme qué significa?
dado que su interpretación de la palabra podía ser muy diferente a la suya propia. Cuando mi hijo estaba en jardín de infantes, volvía de la escuela y me dijo que había estado en el colegio, dándose un beso francés. Bueno, eso me generó algunas inquietudes. No quería que mi hijo se estuviera dando besos en la boca en la escuela. Pero le dije, Jack, ¿sabes qué significa eso? Y él dijo, sí. Te lo voy a mostrar. Y le dije, no vas a mostrármelo. Y entonces dijo, te lo mostraré con Tomás, que era su hermano menor. Y antes de que pudiera detener a Jack, se dirigió a Tomás, lo tomó de la mano y lo besó la parte de arriba de la mano de Tomás, porque pensaba que eso era un beso francés. Entonces es muy importante preguntarles, dime qué significa, antes de reaccionar o responder a lo que usted piensa que significa. Los niños menores de 5 años pueden mostrarle los genitales a otros. Juegan diciendo, te muestro los míos y me muestras los tuyos. Y también podrán ser groseros. Puede que les encante usar palabras relacionadas con las funciones fisiológicas propias del baño o partes del cuerpo. Ahora recuerde que a pesar de que este comportamiento son típicos, esperables o son considerados normales, no significa que sean comportamientos apropiados. Aún los comportamientos más típicos y normales pueden requerir algún tipo de intervención suya en su condición de padre o madre. En niños entre 6 y 12 años no sería inusual verlos acariciarse o tocarse los genitales. A menudo hacen muchas preguntas sobre el embarazo, nacimiento, cambios corporales durante la pubertad. Todo ello va a comenzar a surgir ahora entre los 6 y 12 años. En realidad podrían comenzar a tener más pudor y buscar más privacidad. Y por primera vez van a cerrar la puerta del baño o del dormitorio cuando se cambian de ropa. Podría comenzar a observar algunos de estos juegos llamados sucios o nuevamente más groserías y que hablen de funciones fisiológicas. Podría ser el comienzo de algún comportamiento de coqueteo. Usted me entiende, risitas y cuchicheos sobre el sexo opuesto, mirar libros, diagramas, revistas, todo ello para tratar de obtener más información sobre su cuerpo y el cuerpo de los demás. En jóvenes de edades entre 12 y 18 años sería bastante común ver una masturbación constante, un interés pronunciado en las relaciones, por supuesto, y en el sexo, ver materiales de sexo explícito y luego experimentación con comportamientos sexuales. Pero también es muy importante que recordemos que los comportamientos sexuales pueden incluir desde cosas benignas y simples como caminar de la mano hasta cosas más complejas y intensas como un acto sexual. Sí. Debemos prestar atención a lo que es normal, a los comportamientos esperados y a los que no lo son. A continuación, presentaremos una manera en la que posiblemente le gustaría pensar en ellos. Hablaremos primero sobre los comportamientos de luz verde. Los comportamientos de luz verde son aquellos que son esperables o comportamientos que no nos generan una inquietud excesiva. Un comportamiento de luz verde en niños menores de 12 años es exploración con niños de su edad o de una talla similar a ellos. Si van a explorar, van a hacerlo con amigos o pares en lugar de con sus hermanos. Es voluntario, no hay uso de la fuerza, no hay amenazas, no hay coerción. Y en niños menores el afecto es muy alegre, espontáneo, tonto, emocionante. Podría haber alguna confusión o podría haber algo de culpa, pero por lo general no se siente vergüenza, miedo o ansiedad como consecuencia del acto de exploración. Asimismo, en niños jóvenes los comportamientos sexuales se compensan con una curiosidad por otros aspectos de su mundo. El mismo día en que dicen, ¿de dónde vienen los bebés?, podrían preguntar, ¿a dónde se va el sol por la noche? En los jóvenes mayores, no todos los comportamientos sexuales son dominantes, ni les impide participar de otras actividades sociales. Ahora bien, existen algunos comportamientos que pueden subir a un nivel que llamaríamos comportamiento de luz amarilla, algo que es un poco más, que muestra más áreas de preocupación. Y algunas de esas cosas podrían incluir preocupación por temas sexuales, en especial temas que asocian el sexo con la violencia, intentos de exponer los genitales de otras personas, por ejemplo, levantarle las faldas a las niñas o bajarle los pantalones a los varones, graffiti con contenido sexual, en especial
cuando ella se vuelve crónico o impacto en individuos específicos, insinuaciones sexuales frecuentes, lenguaje burlón, avergonzar a otras personas, conocimiento o lenguaje sexual precoz en niños menores, preocupación por la masturbación, al punto de la exclusión de otras actividades y luego masturbación mutua y masturbación grupal. Y esto sería lo que podríamos llamar comportamientos de luz amarilla. Exactamente. Hay otros comportamientos que van a requerir la supervisión de los adultos, confrontación y posible intervenciones de terapista, y les vamos a llamar comportamientos de luz roja. Algunos de estos comportamientos de luz roja pueden ser conversaciones explícitas sobre sexo con otras personas con las cuales tenga una diferencia de edad significante, tocarle los genitales a otras personas, en especial personas con las cuales tenga una diferencia significativa de edad, talle o madurez social, degradación o humillación de uno mismo o de otros por medio de temas sexuales, exposición forzada de los genitales de los demás, en especial en el contexto de una novatada, introducir miedo, amenazas de fuerza, coerción, intimidación. Aún más comportamientos que van a requerir la supervisión e intervención de un adulto, más comportamientos de luz roja. Incluyen propuestos y amenazas sexualmente explícitas, incluso las que se encuentran en notas escritas, hacer algunas cosas como espiar, exponerse, uso de obscenidades, tener interés en la pornografía, frotar sus genitales contra los demás o contra objetos de manera retirada o crónica, masturbación compulsiva, interrupción de tareas para masturbarse. En niños más pequeños, la masturbación femenina, que incluye la penetración vaginal, sería un comportamiento de luz roja. En los niños más pequeños, un simulacro de acto sexual, por ejemplo, tener sexo con muñecas, pares o otros niños, penetración oral, vaginal y anal de otros niños o animales, tocar en forma forzada los genitales y en niños menores, simular un acto sexual con sus pares, desnudos. Otras indicaciones de necesidad de una intervención de terapista intensiva podría incluir que el niño o joven parezca muy preocupado por un tema sexual durante un periodo prolongado de tiempo, a menudo con un efecto de confusión o ansiedad, que el niño o joven parezca estar misterioso, ansioso o confundido acerca de cuestiones sexuales, que el niño o joven se muestra enojado, violento o enérgico en su comportamiento sexual hacia los demás, que el niño inserte objetos o dedos en otros niños, que el niño o joven participe compulsivamente de comportamientos sexuales, que no parezca disfrutar de la actividad, pero que lo siga haciendo, pese a ello, o que parezca que no pueda detenerse, que el niño participe de una actividad sexual que sea inapropiada para su edad, como por ejemplo, un acto sexual o de sexo oral entre niños jóvenes, y que el niño o joven intente tener sexo con animales. Los expertos generalmente acuerdan que los problemas de comportamiento sexual se comprendan mejor usando un continuo. Vamos a examinar un continuo desarrollo por Tony Cavanagh Johnson. Tony Cavanagh Johnson define 4 grupos de comportamientos sexuales: exploración sexual normal, comportamientos sexualmente reactivos, comportamientos sexuales mutuos extensivos y niños que acosan sexualmente. Examinaremos ahora cada una de estas categorías y veremos qué implican. Grupo 1. Exploración sexual normal. Niños de todas las edades muestran un comportamiento sexual normal basado en el descubrimiento y desarrollo de su yo físico y sexual. Esto puede incluir la exploración de sentimientos y genitales, interés en un lenguaje vinculado con el sexo y risitas sobre funciones fisiológicas vinculadas. Los niños que hacen una exploración sexual normal pueden hacerlo solos o con amigos de edad y talla parecidas. A menudo suelen explorar con amigos en vez de hermanos. Estos encuentros son voluntarios, alegres, divertidos y tontos. No incluyen sentimientos de profunda vergüenza, miedo o ansiedad. En el caso de los adolescentes, esto incluye generalmente sentimientos sexuales intensos hacia las demás y exploración sexual en las relaciones. Estos comportamientos pueden necesitar límites, pueden necesitar
altas, pueden necesitar educación, pero no son considerados anormales o patológicos. Por ejemplo, encontramos a 3 niños de 10 años en el baño de la escuela. Todos están con los pantalones abajo, jugando en grupo, jugando a algo que se llama ¿quién podría ser pis, mis, lejos? Y esto parados los más lejos posible del urinario para ver quién podía llegar a él con un chorro de orina. Esto sería considerado grupo 1, exploración sexual normal. Los niños están riendo nerviosamente acerca de las funciones fisiológicas vinculadas con el baño, están entre amigos de edades y tallas parecidas. Es alegre, es divertida, es tonto. No hay sentimientos de vergüenza profunda, miedo o ansiedad. Aún así, puede requerir la intervención de un adulto, pero es considerado un comportamiento muy típico. Entonces, en el grupo 2 se consideran comportamientos sexualmente reactivos. El grupo 2 exhibe comportamientos más sexuales que el grupo 1 y tiene una preocupación por la sexualidad. Muchos de estos niños han sido víctimas de abuso o han estado expuestos a pornografía y estimulación sexual. Estos niños tienen problemas para integrarse y comprender tal estimulación y expresan vergüenza profunda, culpa y ansiedad acerca de la sexualidad. Su comportamiento se enfoca principalmente en sí mismo. Cuando involucran a otros niños, la diferencia de edad no suele ser importante y por lo general no se incluye el uso de la fuerza. Estos niños responden bien a la terapia y a la educación. Cuando se reduce la ansiedad o se fomentan entornos más adecuados a la edad y menos estimulantes sexualmente, el nivel de comportamiento sexual tiende a disminuir. Por ejemplo, Jenna, que tiene 4 años, vive en un departamento de un dormitorio con su mamá, que tiene 19 años, y el novio de su mamá. A menudo oye y ve a su mamá y su novio tener sexo. Su mamá la trata más bien como a una amiga, en vez de tratarla como una hija. La mamá de Jenna la permite maquillarse y ver juntos novelas en la televisión durante todo el día. No tiene juguetes adecuados para su edad, no tiene amigos de la misma edad. Y Jenna ha aprendido a sentarse en el regazo de los hombros y a acurrucarse contra ellos. Trata de meter la lengua en la boca de las personas que le dan un beso y hace ruidos sexuales. Bien, eso sería grupo 2, comportamiento sexual reactivo, porque Jenna ha sido criado en un entorno muy sexualizado y tiene preocupación por la sexualidad. Ha sido expuesta a estimulación sexual y tiene problemas para integrarse y comprender tal estimulación o límites más adecuados. Entonces, el grupo 3 incluiría comportamientos sexuales mutuos extensivos. Estos niños suelen acercarse a la sexualidad de la misma manera como se acercan al juego. Son más resistentes al tratamiento que los otros 2 grupos. Estos niños usan la coerción y la manipulación, para raras veces recurren a la violencia. Como característica, no tienen compromiso emocional. Tampoco demuestran la espontaneidad alegre de los niños normales, ni la vergüenza y culpa de los niños sexualmente reactivos. Con frecuencia, tienen antecedentes de abuso severo y abandono. El sexo es una manera de vincularse con sus pares. Necesitan un nuevo aprendizaje intensivo y riguroso de habilidades sociales y relaciones entre pares. También necesitan supervisión intensiva en el entorno hogareño y en cualquier momento en que estén con otros niños. Por ejemplo, Todd y Joey tienen 9 años y viven en un hogar de crianza en grupo. Han estado en programas de crianza temporal casi toda su vida. Están tratando constantemente de hacer participar al otro en comportamientos sexuales voluntarios y mutuos. Por ejemplo, tocarse y tener sexo oral. El cuidador tiene que supervisarlos constantemente y debe mantener a los niños separados para detener este comportamiento. Los horarios nocturnos deben estar supervisados porque los niños salen silenciosamente de sus habitaciones y se trepan a la cama del otro. Esto se considera grupo 3, comportamiento sexual mutuo extensivo, porque su acercamiento a la sexualidad es simplemente su manera de jugar. Pueden usar manipulación, pero no van a recurrir a la violencia. No tienen compromiso emocional, no tienen la típica espontaneidad alegre, pero tampoco sienten vergüenza o culpa. El sexo es simplemente la manera en que se relacionan mutuamente y necesitan supervisión intensiva.
El grupo o nivel final es el grupo 4, niños que acosan sexualmente. Pero es muy importante que recordemos que esto se trata de una porcentaje muy pequeña de estos niños que manifiestan problemas de comportamiento sexual. Los niños de esta categoría van más allá del juego adecuado para el desarrollo. Están obsesionados con pensamientos sexuales y participan de varios comportamientos sexuales que se transforman en un patrón de conducta en vez de incidentes solitarios. Estos niños necesitan un tratamiento intensivo y especializado. Estos niños suelen vincular las manifestaciones sexuales con sentimientos de ira, furia, soledad o miedo. Los niños con comportamientos abusos graves eligen víctimas vulnerables y menores. No tienen compasión por sus víctimas y sienten remordimiento si alguien los atrapa, pero no por lastimar a otros niños. La mayoría de estos niños tienen comportamientos graves en el hogar y en la escuela y tienen muy pocos amigos. En el caso de algunos de estos niños, su comportamiento colinda con comportamientos compulsivos. Un comportamiento compulsivo significa que el niño ha perdido el control sobre sí mismo y le cuesta mucho no repetir sus acciones, ni siquiera cuando lo castigan o cuando trata de dejar de hacerlo. Estos niños necesitan terapia, una intervención exhaustiva, a veces combinada con medicamentos para controlar esos impulsos. Por ejemplo, Frank es un niño de 11 años que está en un programa de cuidado residencial y generalmente soborna a niños menores, pero que tengan sexo con él, inclusive sexo oral y penetración forzada de sus dedos en la vagina o en el ano de los niños. Puede volverse bastante amenazante con una víctima vulnerable y amenaza a su víctima con no volver a hablarle, con golpearle mientras duerme y así sucesivamente. Una vez lo encontraron sodomizando a otro niño. Le gritó muy irritado a la trabajadora residencial que no estaba haciendo nada malo. Bien, este es el grupo 4, niños que acosan sexualmente. Debido a que Frank exige el juego adecuado para el desarrollo, está observando con pensamientos sexuales y participa de varios comportamientos sexuales. Elige víctimas vulnerables y menores y no siente compasión por sus víctimas. Uno de los objetos de esta capacitación es enseñarle un método sencillo para establecer límites efectivos a comportamientos sexuales problemáticos. Siempre, antes de intervenir, recuerde dos cosas. Primero, haga una distinción entre el comportamiento y el niño en sí. El comportamiento puede ser inadecuado o malo, pero eso no significa que el niño sea malo. Y segundo, su rol es enseñar un comportamiento adecuado, no castigar o avergonzar al niño. Aquí tenemos un modelo de 6 pasos para una intervención adecuada. El primer paso es controlar su propia reacción. Inhale profundamente. Cuente hasta 10. Dé una vuelta en círculo. Haga todo lo que necesita para controlarse a sí mismo, porque responderé mejor si tiene sus sentimientos bajo control. Paso 2. Neutraliza el comportamiento. Bien, lo que quiero decir es que saque el sexo del comportamiento. Los niños bajo cuidado tienen muchos comportamientos inapropiados y el comportamiento sexual es solo uno más. Entonces, en vez de ver este comportamiento como un comportamiento sexual, simplemente véalo como un comportamiento inapropiado más. Y esto le ayudará a controlar su propia reacción. Una forma de neutralizar el comportamiento, el segundo paso es pensar en otra cosa, como por ejemplo meterse los dedos en la nariz. Si tuviera un hijo, o pensémoslo así, si tiene un hijo sentado a la mesa para cenar y está comiendo con una mano y tiene la otra mano debajo de la mesa y se está masturbando en la mesa durante la cena, bueno, eso no está bien. Y si le preguntara cómo se siente al respecto, probablemente pensaría cosas como, por Dios, qué asco, qué desagradable, no quiero ver eso, no lo hagas en público. Todo eso es verdad, pero imagínase la misma situación. Está sentado a la mesa para cenar y su hijo está comiendo la cena con una mano y con la otra se está metiendo los dedos en la nariz. Bueno, lo mismo, qué asco, qué desagradable, no quiero ver eso, no lo hagas en público. Pero tenemos a reaccionar muy diferente ante un niño que está metiéndose los dedos en la nariz que ante un niño que se estaba masturbando. Por eso, intente sacar el sexo del comportamiento y piense en otro comportamiento inadecuado y entonces tendrá una reacción más tranquila.
El tercer punto, después de controlar su propia reacción, neutralice el comportamiento para ayudarse a controlar su propia reacción. El tercer paso es detener el comportamiento. Decirle al niño que se detenga. Quite las manos del niño. Separe a los niños. Pida al niño que se suba los pantalones. Haga todo lo que haya que hacer para detener el comportamiento. A continuación, defina el comportamiento y describa de manera específica y clara que cada cosa haciendo el niño que no está bien. En vez de decir, deja de hacer eso, a lo cual el niño responderá, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo? En vez de decir, deja de hacer eso, debería ser muy claro y específico y decir, por favor, no toques tus partes privadas en la sala de estar. O, por favor, no te pongas las manos en los pantalones cuando hay otros niños alrededor. Sea muy claro en lo que diga. Y finalmente, establezca la regla del hogar. O perdón, en penúltimo lugar, establezca la regla del hogar y indique qué comportamiento se espera de él. No debe dar un sermón, sino que debe expresarse en forma objetiva con la menor cantidad de palabras posible. En esta casa, mantenemos las manos fuera del pantalón. O, en esta casa, no nos tocamos las partes privadas de nuestro cuerpo en la sala de estar. O, esperamos que todas las personas de nuestra familia cumplan con y siga con todo lo que se espera que haga. Y finalmente, reorienta al niño, dígale qué espera de él y si fuera necesario, aplique una sanción. En el caso de niños menores, puede orientarlos hacia un comportamiento más adecuado. Puede preguntarle al niño. Si el niño está masturbándose en la mesa durante la cena, puede pedirle que se levante y que se vaya a lavar las manos, y cuando vuelva a la mesa, deberá tener las dos manos sobre la mesa en forma visible. Si el niño es mayor y el comportamiento es repetitivo, tal vez querrá establecer una sanción, pero recuerde que la sanción no es para castigar, sino para asegurar un entorno seguro para todos. Entonces la sanción puede ser tan simple como, si no puedes jugar con otros niños sin bajarte los pantalones, entonces no puedes jugar con otros niños. La sanción en esta instancia significa que el niño debe ser apartado de otros niños. Bueno, examinemos cómo funcionaría esto. Excelente. A modo de ejemplo, le he estado leyendo a Johnny, un niñito de 6 años, y él comienza a frotarle el seno. El primer paso es detener la acción. Va a retirar la mano de Johnny de su seno y va a alejarse un poco de él. El segundo paso es definir el comportamiento. Va a mirarlo a los ojos y muy claramente dice, Johnny, estás tocándome el seno. Tercer paso, enuncia las reglas. Johnny, en nuestra casa no colocamos las manos en las partes privadas de otras personas. O, no está bien que niños y adultos se toquen mutuamente las partes privadas. Paso 4. Reoriente al niño o, en algunos casos, aplique una sanción. Sabes, Johnny, me encanta leerte, pero si sigues haciendo eso, puedes sentarte a mi lado, pero tendrás que mantener las manos en tu regazo. Otra idea podría ser que puede conseguirle a este niño pequeño un libro sobre cuándo es apropiado tocar y cuándo no, y puede reservarse un poco de tiempo para leérselo, y podría necesitar leérselo varias veces, más de una vez. La repetición suele ser efectiva. Busque momentos para volver a anunciar las reglas en otros momentos cuando no hay un problema, simplemente en el transcurso del día. Creo que es especialmente importante observar momentos en que el niño se está comportando adecuadamente, cuando está tocando cosas o personas apropiadamente, y refuerce dichos comportamientos. Pida permiso al niño para tocarlo. ¿Puedo darte un abrazo de buenas noches esta noche? ¿Puedo darte una palmada en el hombro? Pedirle permiso al niño le da una sensación de privacidad, así como también de cierto poder y control, ya que usted le brinda alternativas. Ante un niño que se estimula fácilmente, podría necesitar ser realmente cuidadoso sobre cuándo y cómo permitirle que se le siente sobre su regazo. O de qué forma se sienta con el nivel de su cabeza, quizás al nivel de su pecho. Y luego, mantenga un espacio entre usted y el niño. Y esto podría ser, nuevamente, algo sencillo, como que cada persona se siente en un almohadón del sofá. Perfecto, fabuloso. Bueno, examinemos otra situación.
En esta situación, su hija de 15 años entra a la habitación y se sienta al lado de usted, su padre sustituto, mientras usted está leyendo el periódico. Se sienta a su lado y presiona el muslo y sus pechos contra usted, mientras ella se inclina para ver el periódico con usted. Paso 1. Detenga la acción. Inmediatamente se alejaría de ella y la miraría a la cara de modo que quedan cara a cara. Paso 2. Indique claramente qué está haciendo. No me gusta cuando estás en mi espacio personal. Estás demasiado cerca de mí justo ahora. Has invadido mi espacio personal. Paso 3. Establezca la regla. En esta casa no nos acercamos tanto a las personas. Nos aseguramos de que cuando nos sentamos haya suficiente espacio entre una persona y otra. Así hacemos las cosas en esta casa. Paso 4. Reorientar o aplicar una sanción. Me gusta estar contigo y leer el periódico junto, pero me siento incómodo cuando estás tan cerca. ¿Qué te parece si ponemos un almohadón justo aquí y que te sientes al lado del almohadón y después podemos seguir adelante y leer el periódico juntos? Otras ideas. Las adolescentes mayores necesitan mucha comunicación abierta. Tienen muchas preguntas, tienen muchas inquietudes y si no acuden a usted en este momento, ¿de dónde sacan esa información? Probablemente la obtengan de los medios o de sus pares. Entonces asegúrese de que tenga una comunicación abierta con los adolescentes. Cuando se siente incómodo porque lo están tocando, asegúrese de que lo indica de manera firme. Esto es un excelente modelo a seguir para mostrar a los niños que también tienen derecho a decir que no. No se sorprenda si los adolescentes se ponen a la defensiva o si se irritan. Eso está bien. Aún así, debe hablar con el adolescente sobre estos problemas. Bueno, otra situación. Examinemos otro ejemplo. Escucha risitas en el baño. Cuando abre la puerta, encuentra a su hija de 5 años, Lori, frotando la vagina contra las nalgas de Sandy, que tiene 4 años, mientras esta última se está lavando los dientes. Ambas niñas se están riendo. Pero vamos a seguir los pasos nuevamente. Entonces, el primer paso, paso 1, es detener la acción. Va a decirles a las niñas que dejen de hacer lo que están haciendo inmediatamente y que van a tratar de separarlas. Va a poner a una de ellas a la izquierda y la otra a su derecha. Va a definir el comportamiento. Lori, cuando abrí la puerta vi que estabas frotando tu vagina contra las nalgas de Sandy. Eso no está bien. Paso 3. Establezca la regla. Una regla importante en nuestra familia es que no debe haber toqueteos sexuales y eso incluye lo que estabas haciendo, es decir, que estabas frotando tu vagina contra el trasero o nalgas de Sandy. Eso es un toqueteo sexual y no está bien. Paso 4. Va a reorientar a los niños o aplicar una sanción si no es la primera vez que haya ocurrido algo así, si se trata de un comportamiento repetitivo. Podrías decir, vamos Lori, sabes que la regla es que haya una persona en el baño por vez. Dejaremos que Sandy se lave los dientes y cuando haya terminado, tú puedes entrar al baño. Pero mientras tanto, tú y yo iremos a buscar algo divertido para hacer. Entonces, otras ideas finales, usted puede quizás recalcar que ambas niñas deben seguir las reglas y aplicarlas. Tal vez pueda colocar dibujos en forma de recordatorios en la puerta, por ejemplo, una persona a la vez, y supervisar más a las niñas y asegurarse de que todos entienden que las puertas permanezcan abiertas cuando las niñas están jugando. Bien, excelente. Y ahora un ejemplo más que nos gustaría darle. Su hija adoptiva de 14 años y su hijo adoptivo de 12 años están jugando a la lucha libre y haciéndose cosquillas mutuamente en la sala de estar. Habían entrado ahí para ver una película y cuando usted los encuentra jugando a la lucha libre y haciéndose cosquillas. ¿Qué hace usted? Paso 1. Detenga la acción. Diga a los niños que dejen de hacer eso y pídales que se levanten. Paso 2. Defina el comportamiento. Niños, están jugando a la lucha libre en el piso. Entraron para ver una película, pero cuando yo entré, estaban jugando a la lucha libre en el suelo y haciéndose cosquillas mutuamente. Paso 3. Establezca la regla. En esta casa no está permitido la lucha libre y las cosquillas. Pueden provocar que se toquen hasta lastimarse o un toqueteo sexual y eso no está permitido en esta casa. Paso 4. Reoriente o aplique una sanción. Hagamos una lluvia de ideas para ver alguna cosa que puedan hacer juntos.
O la acción puede ser: si no pueden mirar una película solos, sin mi supervisión, entonces me sentaré aquí y miraré la película con ustedes. Otras ideas: los adolescentes necesitan muchas oportunidades para hablar sobre sus sentimientos y relaciones, pero pueden ser indecisos para formar preguntas. Entonces, asegúrese de ofrecer el tiempo para hablar y asegurarse de sacar el tema de conversación, recalcando los límites, los comportamientos responsables y el respeto por los demás. Cuando hablé con adolescentes que hayan sido abusados sexualmente, cuando acoja en su hogar a adolescentes que hayan sido abusados sexualmente, puede que necesite considerar acoger en su hogar solo varones o solo niñas. Los hogares temporales con niños de ambos sexos suelen tener más dificultades en la supervisión y seguridad que los hogares temporales con niños de un solo sexo. Parte de nuestra función como cuidadores es tener charlas abiertas con los niños sobre su vida, sus experiencias, inclusive sus problemas de comportamiento sexual. Poder hablar abierta y plenamente sobre la sexualidad, usar los términos adecuados y responder a cualquier pregunta que tengan. Como cuidador, usted tiene una tarea doble. Primero, debe proporcionar la asistencia y orientación para un desarrollo sexual normal y típico. Pero segundo, debe proporcionar intervención y educación correcta ante comportamientos sexuales anormales. Los niños necesitan información clara en su propio nivel. Deben conocer los nombres y funciones de las partes del cuerpo. Deben entender los cambios que ocurren durante la pubertad. Deben entender la reproducción, control de natalidad y seguridad personal. Puede ayudar a los niños a obtener esta información hablándoles, leyéndoles un libro y viendo videos con ellos, y hablando con otras personas como médicos, enfermeras, maestros o terapistas. Los roles sexuales estereotípicos a veces le dan a los niños información incorrecta. Los niños pueden saber que tanto hombres como mujeres pueden ser fuertes, pueden ser sensibles, pueden ser personas cariñosas o independientes. Ser hombre no siempre significa tener el control, ser protector o ser macho. Ser mujer no siempre significa ser débil, ser una víctima natural, ser superficial o no poder decir que no. Ser mujer no siempre significa ser débil, ser una víctima natural, ser superficial o no poder decir que no. Los niños deben saber que ser víctimas no significa que estén dañados o que sean menos valiosos, que sean inútiles o que estén desamparados. El valor interior de un niño no depende del sexo, hombre o mujer, o de que las haya pasado o no algo malo en la vida. Y en una parte importante de la sexualidad es saber cómo se siente uno, cómo se siente, saber qué desea uno, qué no desea, qué debe expresar y cómo hay que hacerlo. Tener autoestima, confianza, conocimiento de los propios límites y derechos y las habilidades de decir que no. Otro aspecto importante es respetar los sentimientos y los límites de los demás. Algunas sugerencias para la educación preventiva es enseñar las diferentes formas de tocar. Hasta los niños jóvenes entienden que algunas formas de tocar lastiman. Pellizcar, morder, golpear. Y eso no es permitido. Algunas formas de tocar hacen sentir bien y son buenas. Por ejemplo, dar abrazos, besos, apretones de mano. Otras formas de tocar pueden lastimar o hacer sentir bien, pero no son correctas. Son aquellas que suceden cuando las personas lo tocan en lugares privados o lo obligan a tener toqueteos sexuales. Este mensaje se puede presentar de diferente manera según la edad del niño, pero es un buen mensaje para todas las edades. Existen varios libros y videos que tratan este tema que puedan complementar su mensaje. Los toqueteos sexuales no están permitidos y tampoco otras formas de tocar que lastiman. Es una regla que debe repetirse a menudo. Segundo, dramatice y yo establezca un plan de seguridad. Si un niño tiene un problema constante con la forma de tocar, ayúdelo a establecer un plan de práctica para la próxima vez. Pregúntele por sus sentimientos y practique respuestas fijas, como por ejemplo, cuando quiero golpear algo, voy a golpear una almohada. O cuando siento que quiero dar un beso, te preguntaré si puedo dar un beso.
Otra idea para la prevención. Use la idea del espacio personal para reforzar los límites. En el caso de niños pequeños o niños con retrasos en el aprendizaje, use ejercicios muy concretos que puedan ayudarlos con la idea del espacio personal. Por ejemplo, pídate al niño que se pare dentro de un aro de hula hula y explíquele que ese es su espacio personal, que ese es su burbuja personal. Nadie puede entrar en ese espacio sin su consentimiento. Y del mismo modo, no pueden entrar en su espacio personal o la burbuja personal de otra persona sin consentimiento de dicha persona. No se olvide de la educación sexual regular. Hable con los niños sobre los cambios en su cuerpo y sus sentimientos sexuales. A medida que el niño crece su necesidad de recibir información. Autorícelos a hacerlo cualquier pregunta a usted. Ofrezca información sobre control de natalidad y ofrezca información sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual. A continuación, vamos a examinar cómo mantener la seguridad en la escuela y en la comunidad. Como cuidadores, solemos sentir un conflicto, creo, entre la confidencialidad y el derecho público de conocer comportamientos potencialmente peligrosos. Cuando su niño tiene problemas de comportamiento sexual, ¿qué dice usted a los vecinos y en la escuela, en la iglesia o a otras personas de su familia? La revisión de la ley de confidencialidad del Estado de Washington dice que la información sobre un niño o la familia de un niño es confidencial y solo debe ser divulgada con personas directamente involucradas en el plan del caso para el niño. Puede analizar información sobre el niño, la familia del niño y el plan del caso solo con un representante del departamento, por ejemplo, personal de DCFS y DLR, Departamento de Salud, y de la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado. Un administrador de caso de diligencia de colocación de niños que ha sido asignado al niño, el tutor ad litem asignado al niño o defensores especiales asignados judicialmente, otras personas que fueron designadas por el trabajador social del niño. Puede consultar al trabajador social del niño para recibir orientación sobre cómo divulgar la información con la maestra del niño, su asesor médico, proveedor de cuidado de relevo, cualquier otro profesional y otras personas involucradas en el plan del caso. El entorno escolar es un lugar donde suele haber mucha confusión y incertidumbre sobre cuánta información divulgar y cuándo es importante darle a la escuela información para brindar una supervisión más adecuada. Pero tiene que responder a ello con el derecho del niño a la confidencialidad y privacidad. El derecho del niño a la confidencialidad debe estar compensado con el derecho de la escuela de conocer la información que les permita hacer su trabajo, el cual consiste en velar por la seguridad de dicho niño y de otros niños. Como regla general, cuanto más grave es el problema de seguridad del niño, más probabilidades hay de que la escuela debe conocer la información. A esto hay que sumarle el problema de que un niño probablemente busque maneras de manipular las reglas para evitarlas. Entonces, la responsabilidad de informar adecuadamente a la escuela se puede volver incluso más imperioso. En el caso de algunos niños y más probablemente en el caso de adolescentes, podría existir la necesidad de restringir ciertas actividades en el entorno escolar, aunque no sea necesario que restringa estas disposiciones dentro del hogar. Si las evaluaciones clínicas y el comportamiento actual del niño indican que podría haber riesgo de que un niño o joven se involucre con otros niños en comportamientos sexuales de una manera fuera de lo normal o alejado de una exploración sexual saludable, entonces deben tenerse en cuenta, probablemente, las siguientes precauciones de seguridad. Usted querrá informarle al trabajador social y coordinar con él o ella una solicitud para reunirse con los correspondientes funcionarios de la escuela, como por ejemplo el asesor educativo y el director o subdirector. Asegúrese de que tanto el trabajador social como cualquier otra persona a la cual corresponda divulga la información confidencial haya firmado los formularios adecuados para divulgación de información y después asegúrese de documentar esta reunión. Indique que el niño tiene un plan de seguridad que debe cumplirse en la escuela. Tenga una copia del plan que haga referencia al entorno escolar. Esto incluye habitualmente crear un documento por separado para tal fin. Asegúrese de que el plan está por escrito. Haga que el plan parezca adecuarse a la rutina general del aula lo más posible, en vez de hacer que el niño quede expuesto y que parezca diferente a los demás.
No es necesario entregarle a la escuela una copia de las evaluaciones integrales psicosexuales o psicológicas. Por lo general, basta con una copia del plan de seguridad. Ahora bien, la escuela podrá pedirle la evaluación, pero dicha institución no es considerada necesariamente un lugar para divulgar tal información y tal vez deba consultar con un tutor para ver si dicha divulgación es apropiada o no. En general, basta con indicar que el niño tiene un plan de seguridad debido a problemas con la impulsividad o los límites o que le cueste no tocar a los demás. Es útil. Oh, sí, es útil o es necesario ser más específico. Entonces pase a indicar que el niño podría tener algún problema con los toqueteos y que es sexualmente reactivo, que ha sido abusado sexualmente o que tiene comportamientos sexuales inapropiados. No obstante, desde el punto de vista de diagnóstico, esto podría incluir cosas como trastorno por difícil de atención, ADHD, por sus siglas en inglés, trastorno de estrés postraumático o trastorno obsesivo compulsivo o trastorno negativista desafiante. No le cuente a la escuela que su hijo es un agresor sexual, ya que eso no es un diagnóstico, sino una etiqueta. Según el plan de seguridad del niño, puede o no ser necesario limitar o restringir actividades específicas. Nuevamente, esto sería determinado según cada niño en particular. Por ejemplo, los niños con graves problemas pueden necesitar algunas restricciones o límites, tales como una supervisión constante y directa. Podría ser necesario hacer alguna modificación en las clases de educación física, donde se cambia de ropa el niño, o determinar si se ducha o no, modificación de los horarios de baño, si el niño necesita ir acompañado a baños públicos con un adulto que se quede parado del lado de afuera de la puerta. Estas modificaciones son generalmente fáciles de implementar en la escuela primaria. Sin embargo, se vuelven más difíciles cuando los niños llegan a la escuela media o secundaria. Si su hijo tiene un plan de seguridad y está supervisado por la escuela, este plan puede incluir determinados límites y restricciones, y me gustaría entonces solicitar reuniones de revisión periódicas, horarios de ingreso para ver cómo avanzan las cosas y también para asegurarnos de que usted está documentando y ajustando adecuadamente el plan. Es muy probable que esto sea beneficioso para todas las personas involucradas, pero especialmente para el niño. Es probable que la escuela necesita saber que los padres se mantienen activos y interesados en la participación del niño y que el avance dentro del entorno escolar es importante para los padres también. Es un problema que no puede transferirse solamente a la escuela, pero que lo maneja en forma aislada de las demás áreas de la vida del niño. También es muy importante entablar una relación con todas las personas clave y mantener una comunicación abierta y frecuente. Los niños que participan en la comunidad generalmente están supervisados, en particular si están en un programa de colocación en cuidado temporal. Pero aún así, muchos niños van a requerir más supervisión, quizás al menos inicialmente, y se les dará la posibilidad de recuperar o recibir privilegios progresivos en la comunidad. Entonces, los niños con necesidades especiales pueden requerir un plan de seguridad en todos los entornos, con un modo que sea coherente con su participación, por ejemplo, deportes o situaciones de trabajo, otras cosas en la comunidad. Los límites en un entorno conllevan generalmente a límites en otros entornos. De hecho, es bastante posible también que a medida que el niño hace avances en un entorno, ello también se extienda a avances en otros entornos. Como punta de partida en general, diría que para los niños que son nuevos en un programa de colocación en cuidado temporal, que necesitan un plan de seguridad y que muy probablemente tengan que aplicar las mismas reglas en todos los entornos, deberíamos empezar con algunas reglas muy rígidas y coherentes y posteriormente evaluar una expansión o perfeccionamiento basándonos en el avance realizado y en la relación que se está construyendo. Las situaciones surgidas en la comunidad que requieren atención y resolución de problemas con respecto al control de la seguridad y la supervisión podrían incluir, por ejemplo, cosas como actividades sociales vinculadas con bailes en la escuela, eventos extracurriculares, clubes sociales y recreativos, clubes de niños y niñas, actividades escolares y deportivas y otras cosas como grupos de exploradores de niños y niñas. Es muy importante tener un plan de seguridad.
no solo en el hogar, sino también en la comunidad. Examinemos brevemente cómo podría elaborar un plan de seguridad. Hay que seguir algunos pasos para crear un plan de seguridad. El primer paso es definir el problema, ser preciso y claro con la definición. Por ejemplo, el problema podría ser que Max se toca en forma inapropiada mientras mira televisión en la sala familiar. Número 2. Sea claro respecto de quién necesita protección. Se trata del niño, de otros niños, de las mascotas, de sus bienes. En este caso, podría suceder que el comportamiento de Max sea inapropiado para otros niños y familiares en el hogar. El tercer paso, establezca con actitud cuándo se presenta el comportamiento, si fuera posible y si es predecible. Sucede cuando las puertas del dormitorio están cerradas, mientras los demás están en la sala, o cuando el niño queda sin supervisión. ¿Cuándo se le dice al niño que no? ¿Sucede antes o después de las visitas de la familia, mientras se hacen actividades poco importantes, o sucede a la noche? Entonces, en el caso de Max, sucede cuando está mirando televisión en la sala familiar. Número 4. Determine quién está involucrado en el plan. Determine qué adultos van a realizar la acción. Recuerde informar el plan a todos los cuidadores, inclusive los niñeras que trabajan por poco tiempo. Necesitamos tener una uniformidad en el tratamiento de problemas de comportamiento sexual. En nuestro caso, con el pequeño Max, la mamá o el papá reorientará a Max dándole una pelotita antiestrés cada vez que empiece a tocarse inadecuadamente mientras mira televisión. Podría necesitar fijar un límite de tiempo para el plan. ¿Cuánto tiempo estará vigente el plan? ¿Cada cuánto volverá a evaluar el plan? ¿Qué cambios están buscando? Y número 6, ¿qué hace si el plan fracasa? Si no funcionan las medidas preventivas, tenga una lista de números de crisis a los cuales puede llamar. Piense en llamar a un terapista o al trabajador social. Esté preparado para informarle a su trabajador social las implicancias, en especial aquellas que considera bastante graves. Si el comportamiento del niño es un delito contra otro niño, es obligatorio que también informe esto al Departamento de Policía. Vuelva a evaluar y hágase algunas preguntas. ¿Por qué fracasó su plan? Cuando que puede hacer mejor, ¿qué cosas pasó por alto? Entonces, a continuación, vamos a examinar cómo establecer algunas reglas en su casa para preservar la seguridad de todo. Los padres sustitutos y otros cuidadores deben conocer la importancia de ofrecer un ambiente seguro para los niños con problemas de comportamiento sexual, así como también garantizar la seguridad de otras personas en el hogar. Las reglas del hogar establecen muy claramente las expectativas. Su función es garantizar la comodidad y la seguridad de todos los miembros de la familia. Cuando los niños se crían con nosotros desde su nacimiento, son capaces de interiorizar las expectativas tácticas, conocen las reglas y los motivos tras ellas. No tenemos que recordárselo todo el tiempo. Pero cuando los niños ingresan a nuestro hogar como niños en crianza temporal, es probable que, en realidad, hayan interiorizado un conjunto de reglas totalmente diferentes y suelen ser reglas muy discordantes también. Y es necesario explicar algunas expectativas de un hogar temporal y deben explicarse muy claramente. A continuación, le mostramos algunas reglas sugeridas para su hogar. La primera es la privacidad. Ayudar a los niños a aprender la importancia de los límites. Recalcar que todas las personas de su hogar tienen derecho a la privacidad. Esto podría incluir un lugar privado, las gavetas del vestidor del niño para guardar sus pertenencias. Podría ser que no entre a ninguna habitación sin permiso, que toquen la puerta cuando está cerrada y que pidan permiso para entrar. A usted, en su condición de cuidador y padre, le recomendaría especialmente que no hurga en las gavetas de los vestidores ni lea diarios íntimos sin permiso. Los miembros de la familia se tratan de manera respetuosa y afectuosa. Es posible que su familia y usted deben servir como ejemplo y enseñar lo que esto significa de manera constante.
No suponga que un niño va a saber simplemente y en forma automática cómo hacer esto. Los avances sexuales hacia los demás deben ser, el mensaje debe ser muy claro e indicar que esos avances no son aceptados. Otra regla familiar sería en torno a la supervisión. Los niños con problemas de comportamiento sexual deben tener una supervisión continua y directa por parte de un adulto identificado y responsable que esté al tanto de los problemas. Es una responsabilidad que no debe transferirse a otro niño de su hogar. El comportamiento sexual inapropiado debe encararse en el momento en que ocurre, de manera muy respetuosa y directa, pero firme. Durante la adolescencia puede ser necesario hacer algún ajuste en torno a la supervisión que permita interacciones sociales y contacto entre pares más adecuados para la edad o más adecuados para el desarrollo. Los adolescentes van a necesitar oportunidades para ganar libertad progresivamente, demostrando responsabilidades, pero siempre teniendo presente que deben velar por su seguridad y por los demás. Reglas del hogar en cuanto a los dormitorios. Los niños deben dormir en sus propias camas y no compartir el dormitorio. Se pueden colocar monitores o alarmas en las puertas de los dormitorios de niños que tengan problemas para quedarse en la cama o en sus habitaciones durante la noche o para cumplir con las reglas de seguridad. Pero es muy importante que usted siempre verifique y aclare eso con el trabajador social del niño antes de colocar dichos monitores y alarmas en la puerta de un niño. Es posible que un niño gane el privilegio de tener un compañero de habitación o un invitado durante la noche a medida que demuestre comportamientos responsables. Salvo en el caso de niños muy pequeños, usted sabe que debe existir siempre la oportunidad o el privilegio de que los miembros de la familia golpeen a la puerta antes de entrar en las habitaciones. Se debe tener cuidado cuando se arropa a los niños en la cama por la noche. En algunos niños, si la ansiedad hace el padre sustituyo y hacia la rutina de ir a la cama es muy elevada, puede ser más apropiado que el saludo de buenas noches, dulce sueño, se haga o desde la puerta, en vez de hacerlo en la habitación de sí. Los juegos con otros niños no deben llevarse a cabo en la habitación en sí y nuevamente hay que darle a los niños la oportunidad de dejar encendido una luz por la noche o de tener la puerta abierta o cerrada, según prefieren. Las reglas de las casas vinculadas con problemas en el baño incluirán cosas como que solo debe entrar una persona al baño por vez, salvo si es un niño pequeño que necesita supervisión o asistencia de un adulto. Tocar la puerta del baño para avisarle a alguien que necesita usar el baño. Y las puertas siempre deben estar cerradas cuando alguien va al baño y cuando se ducha. Y los niños deben lavarse sus propias partes íntimas para darse baños y ducha. En cuanto a la ropa, las reglas serían y incluirían, es una buena idea elegir a todos los miembros de la familia usar batas de baño o un pantalón deportivo cuando salgan de los dormitorios por la mañana. Dar vueltas desnudo o parcialmente desnudo o vestido o en ropa interior puede provocar incomodidad o ansiedad en algunos niños. También puede excitar a los niños que son propensos a las manifestaciones sexuales. Identifique la vestimenta apropiada para todos los miembros de la familia. Los niños deben usar ropa interior debajo de la ropa y no usar ropa que tenga agujeros cerca de sus partes íntimas. Las expectativas y reglas del hogar en torno a juegos violentos pueden incluir reducir o eliminar los juegos violentos, tales como hacerse cosquillas y lucha libre. A pesar de que estos comportamientos no son malos en sí mismos, hacer cosquillas puede ser coercitivo y la lucha libre puede ser el punto de partida para un comportamiento más íntimo. Los niños con límites violados pueden sentirse ansiosos o coercidos durante la lucha libre. En otras ocasiones, los niños pueden usar la lucha libre o el juego de hacerse cosquillas como excusa para tocar sexualmente a otros niños. Los niños abusados sexualmente o con manifestaciones sexuales inapropiadas pueden considerar que la lucha libre es bastante estimulante sexualmente también. Entonces, en vez de jugar a la lucha libre, encauce a los niños hacia otras actividades físicas que sean más adecuadas. Reglas del hogar en torno a las charlas sobre sexo, supervisar los gestos y las charlas sobre sexo entre niños es extremadamente importante.
Hable abiertamente sobre problemas sexuales, por supuesto, pero asegúrese de que la conversación sea respetuosa y adecuada para el desarrollo. Es importante no tratar esto como un tema secreto. Para los niños que acosan sexualmente a otros, han aprendido frecuentemente a preparar a sus víctimas usando una conversación sexual. Por eso realmente siga de cerca lo que se está diciendo entre los niños y jóvenes en su hogar, en especial si la conversación sexual se usa de manera agresiva o degradante. Minimice la presencia de materiales sexualmente estimulantes, y esto no quiere decir solamente pornografía explícita. Estamos hablando de los efectos de los medios y muchas otras instancias, simplemente programas televisivos, publicidades, videojuegos que jueguen nuestros niños, música que escuchan, revistas y más. Tenga presente que los programas de televisión y videojuegos violentos, agresivos y estimulantes pueden generar una tendencia hacia la agresión en niños y pueden en sí, al menos temporalmente, estar vinculados también con la estimulación sexual. Hable con los niños sobre lo que es adecuado y supervise a sus niños de cerca en cuanto a las cosas que están mirando y escuchando y observando. En cuanto a los toqueteos personales y el espacio personal, realmente quisiera alentar a los cuidadores a no suponer automáticamente que es su derecho y su deber poder recibir abrazos y besos o poder estar arropados en la cama por la noche. Creo que esto es una gran oportunidad de enseñarles a nuestros niños que tienen derecho a decir que no a cualquiera, inclusive a sus mamás, papás, abuelos, abuelas, tíos, etc. Y esa parte del proceso puede ser un mecanismo de dramatización mediante el cual se le enseña al niño que tiene la opción o respeto y el derecho a decir que no. Pero ello puede preguntarle, oye, realmente me gustaría arroparte en la cama, ¿te parece bien? Y si el niño dice que no, entonces nosotros como cuidadores debemos ser capaces de decir sin criticar y en forma muy apropiada, está bien, está muy bien, te voy a preguntar de nuevo mañana por la noche. Ahora bien, eso no siempre es fácil para algunos de nosotros que nos criamos en el tipo de era de culpa y vergüenza, donde todos debían besar a la abuela y despedirse del tío Alfredo cuando nos venían a visitar. Y si no lo hacíamos, se nos decía frecuentemente cosas como, bien, la abuela no volverá a visitarte, o el tío Alfredo no te da otra muñeca, o van a llorar durante todo el camino hasta su casa. Creo que es muy importante que recordemos que debemos dar a nuestros niños el derecho y la oportunidad de decir que no a todas las personas. Finalmente, una regla del hogar en torno a los castigos físicos. Todos sabemos que los padres sustitutos no tienen permitido usar castigos físicos con un niño en crianza temporal. No tienen permitido usar castigos que sean crueles y humillantes. No obstante, esto incluye respuestas a problemas de comportamiento sexual. No se permite aparatos de inmovilización, bofetadas, sanciones humillantes o hirientes cuando abordo los comportamientos sexuales del niño. Una de las mayores preocupaciones que tienen los padres sustitutos cuando trabajan con cualquier niño, pero especialmente con niños con problemas de comportamiento sexual, es la amenaza de acusaciones hechas en su contra y en contra del cuidado que le están brindando al niño. Mediante el establecimiento y cumplimiento de algunas reglas claras en el hogar, como Julie acaba de contarnos, usted puede minimizar el riesgo de acusaciones en su contra. A continuación le presentaremos una lista de control que tal vez quiera seguir para minimizar el riesgo de acusaciones primero. Asegúrese de que su comportamiento sea irreprochable. No abuse sexualmente del niño. No lo toque con fines sexuales, no abuse físicamente del niño, no lo azote ni se dirija hacia él o ella con una lengua insinuante. Mantenga un comportamiento intachable. Número 2. Proteja determinada información precisa después de la colocación de un niño. Pregunte por qué han colocado al niño y si es posible, descubra cuáles son las desesperadores de este niño. Por ejemplo, si descubre que colocan a un niño en su casa, pero alguien le ha estado tomando fotos pornográficas, cuando ese niño pasa por la puerta de su casa, no debe decirle, cariño, sonríe, porque yo le tomo una foto a todos los que entran a mi casa.
O también puede que tenga a un niño con problemas de comportamiento sexual. Imagine que tiene a una joven niña, una niña preadolescente que ha sido niñera de otros niños más pequeños, y mientras desempeñaba esta labor, se ofrecía a capilarias el cabello y peinarlos y hacerles trenzas, pero eso con gran frecuencia terminaba en que ella los acariciaba, tocaba y acosaba sexualmente. Entonces entra a su casa y una de las cosas que diría es: cariño, ven aquí, tienes un cabello hermoso, acércate, así te peino. Ella puede malinterpretar su propuesta como un comportamiento sexual, porque así es que eso es lo que le causaba dificultades a ella. Peinar a alguien derivaba en otros comportamientos. Entonces, si es posible, averigüe cuáles son los disparadores y averigüe exactamente qué le pasó al niño o niña para evitar esas situaciones que podrían generar incomodidad al niño en su hogar. Tercero, use la regla de 3. En especial, si el niño tiene antecedentes de malas conductas sexuales o si el niño tiene antecedentes de hacer acusaciones, entonces trate de tener a 3 personas en la habitación. Esto podría ser 2 adultos y un niño, o podría ser 2 niños y un adulto, pero de un modo tal que siempre hay alguien para dar una idea o una opinión sobre lo que haya ocurrido. A continuación, como dijo Julie, coloque el niño de crianza temporal en un dormitorio propio. También, como dijo Julie, no use castigos físicos. Además, nuevamente exprese con claridad las reglas de vestir, privacidad y tocar al otro y a uno mismo. Registre cualquier manifestación sexual inapropiada por escrito y envíe una copia de este informe al trabajador social o terapista del niño, igual de una copia para usted. Haga terapista de familia y de grupo en vez de una terapista confidencial individual con el niño. Los secretos y el aislamiento de una terapia personalizada pueden incitar la manipulación en las confidencias de un niño que tenga antecedentes de faltas acusaciones. Reduzca su estrés. Cuando cuide a niños difíciles, programe un descanso periódico para usted. Cuídese a usted mismo. Debe vigilar su propio estrés emocional y obtener ayuda cuando la necesita. Aborde los problemas a medida que ocurran. Y como dijo Julie, evite juegos violentos agresivos, lenguaje burlón, lenguaje insinuante o ambiguo. Una de las cosas más importantes que debe hacer usted como cuidador es brindar a los niños un lugar seguro y curativo. Y hay 3 cosas en las que puede concentrarse para brindar un hogar seguro y curativo. Un hogar que permita el crecimiento, brindar alternativas a los niños y establecer reglas y límites. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un hogar que permite el crecimiento, pensamos en abrazar, arropar y mesar al niño. Y para algunos de nuestros niños en crianza temporal, eso sería muy inapropiado. Puede ser muy inapropiado porque el niño, en realidad, considera que todo eso es sexualmente estimulante, o puede que sea inapropiado porque podría ser que muy alterador para el niño. Entonces, usted siempre debe pensar en otras maneras de permitir el crecimiento del niño. ¿Qué otras cosas puede hacer dicho niño que no implican abrazar, tocar, mecer? ¿Qué otras actividades que permitan el crecimiento puede hacer usted? Debe tratar de pensar en actividades que permitan el crecimiento para todas las áreas de su hogar. Ya sea si están jugando a un juego de mesa, o si le está leyendo al niño en el sofá, o si está comiendo pizza y mirando una película. Pero trate de incorporar actividades que permitan el crecimiento, que no incluyan tocarse el cuerpo, ya que puedan ser consideradas estimulantes o alteradoras. Dar alternativas es otra manera de ofrecer ese hogar seguro y curativo. Muchos de nuestros niños en crianza temporal se sienten sin poder. Cada vez que le ofrecemos una alternativa a un niño, estamos dándole a ese niño algo de poder. Asimismo, los niños con problemas de comportamiento sexual suelen sentirse sin poder y usan sus problemas de comportamiento sexual para ganar poder. Si podemos ofrecerlo al niño un poder apropiado, quizás no le sea necesario obtener a través de medios inadecuados. Por eso, ofrezca alternativas en cada oportunidad. Bien, deberá tener cuidado con esto, porque lo que no querrá hacer es decir, ¿qué quieres para el desayuno? Porque cuando digan un helado con salsa de chocolate, eso quizás no está bien. Por eso, en vez de ofrecer alternativas muy abiertas, de alternativas limitadas como ¿qué te gustaría comer, cereal, Wheaties o Cheerios para el desayuno?
¿O preferías waffles o huevos revueltos? Puede preguntarle, ¿quieres ponerte la camisa verde o la azul? Pero siempre de alternativas, cada alternativa es de una sensación de poder. Y tener sensación de poder ayuda enormemente con los comportamientos. Y el tercer punto era establecer reglas y límites. No sirven solo para preservar la seguridad de todos los demás, sino también para que el niño se sienta seguro. Avísele al niño que está seguro en su hogar y establezca reglas y límites dentro de su hogar que preservan la seguridad de todos. Seguir estos 3 puntos. Un hogar que permite el crecimiento. Brindar alternativas y establecer reglas y límites. Será una manera extraordinaria para que usted fomente un hogar seguro y curativo para estos niños. Bien, sé que le hemos dado mucha información hoy. Lo que me gustaría hacer para el cierre es informarles lo que yo consideraría que son las características de los cuidadores exitosos de niños con problemas de comportamiento sexual. Hay padres sustitutos que poseen o aprenden las actitudes y habilidades necesarias para ser padres sustitutos terapísticos efectivos. También hay personas que están predispuestas y son capaces de trabajar en equipo con otros miembros del equipo de tratamiento. Pueden expresar sus inquietudes y sus puntos de vista. Pueden obtener información. Pueden escuchar correctamente otros puntos de vista. Se ponen de acuerdo en cuanto a las recomendaciones y llevan adelante uniformemente dichos planes de tratamiento. Esto podría significar que a veces necesite aceptar o implementar recomendaciones que podrían diferir de sus creencias personales. Estas personas también son capaces de aceptar que el niño tiene un apego a la familia biológica, lo cual puede significar un apego con su abusador. Estos padres sustitutos son personas conscientes de su propia experiencia, su propia historia y sus disparados, y como estos pueden chocar con las experiencias del niño, su historia y sus disparadores. Un padre sustituto exitoso abordará el impacto emocional de criar niños con dificultades. Están predispuestos a pedir ayuda a otras personas. Identifican y practican maneras de aliviar su propio estrés. Reconocen cuáles son las interacciones y en qué momento dichas interacciones pueden no ser saludables para el niño. Pueden hablar sobre problemas controvertidos tales como sexualidad, embarazo, enfermedades de transmisión sexual. Reconocen y aceptan las necesidades especiales de dicho niño en particular. Son capaces de no criticar, ser amables, flexibles, pacientes y comprensivos. También son capaces y están predispuestos a saber que una sexualidad sana para los niños no es la ausencia de sexualidad, sino más bien un movimiento hacia relaciones y comportamientos más saludables. Son capaces de mantener la calma y pensar en vez de reaccionar cuando un niño tiene un comportamiento sexual inapropiado. Pueden fijar límites firmemente y reorientar el comportamiento sin avergonzar, culpar o sentir culpa. Y también son capaces de crear ese hogar seguro, estructurado y curativo para toda la familia. Muchas gracias por ver el resumen de este video de cómo trabajar con niños con problemas de comportamiento sexual. Y recuerde que la capacitación presencial de 6 horas de duración sobre cómo trabajar con niños con problemas de comportamiento sexual se ofrece en todas las reuniones del estado de Washington y puede encontrar la información visitando nuestro sitio web. Haga clic en el mapa de su área y eso le dará una lista de las próximas capacitaciones en su área local. Además, recuerde, siempre consulte con el trabajador social y terapista del niño cada vez que trabaje con niños que tengan problemas de comportamiento sexual. Nuevamente, gracias por mirar este video y gracias por todo lo que hacen.